¿Qué tal? Bueno, y bienvenidos a UCI Economía. ¿Y ustedes sabían cuál es el nivel de deuda del país? ¿Cuáles son las crisis que hemos tenido de deuda externa del país? ¿Sabía que nuestro estado, nuestro país también está chihuahua? Ya, ok. Eloy Durán nos va a explicar todas esas cosas. ¿Cómo estás, Eloy? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Miguel. Buenos días. Cuéntame. Bueno, el país necesita financiar su crecimiento, necesita financiar el mayor alcance y la mejor calidad de los servicios públicos que debe prestar. Y hace unas semanas comentábamos cómo nos va con la recaudación tributaria. La recaudación tributaria tuvo un crecimiento allá por los años 2000, gobiernos de Toledo y García, de casi 15% al año, la recaudación tributaria. Y en el último gobierno del presidente Humala, 10%. Estos últimos 2 años ha crecido 0. Este año comienza a levantarse, ¿no? Pero todavía estamos complicados. Este año ya la tasa está en 12, podría llegar a 15%, pero ya hemos perdido un par de años ahí. Y entonces, si no tenemos suficiente presupuesto que provenga de la recaudación tributaria, para financiarnos vamos a tener que recurrir a deuda. La cual tiene un límite, no es que podamos endeudarnos alegremente, y eso está dentro de la propuesta que le presentamos en la intención al Fondo Monetario, ¿no? Sí, y además el Fondo hacía un informe hace unos días del crecimiento económico y comentábamos contigo que 3 países están severamente complicados, ¿no? Venezuela, Brasil y Argentina. Los 3 están en niveles de casi 100% o más en endeudamiento de su deuda con respecto al PBI, que es un porcentaje altísimo. Lo puede soportar Japón o Estados Unidos, pero países del hemisferio sur como nosotros no. Y mientras no resuelvan ese problema de deuda, Brasil, Venezuela y Argentina van a seguir complicados. ¿Cuál es nuestro nivel de deuda? Es 24%. Somos, junto con Chile, los países menos endeudados de la región. En teoría todavía podríamos tener un techo más para endeudarnos. Pero una persona te puede preguntar, a ver, Eloy, hoy estamos en huelga médica. No podemos pagarle bien a los médicos, no podemos pagarle bien a los profesores, no tenemos infraestructura educativa, no tenemos infraestructura de salud. ¿Por qué no nos endeudamos a otros niveles si la economía del Perú sigue creciendo a pesar de los problemas para solucionar más rápidamente el problema de salud y educación? Viene la gente en la calle y te dice, Eloy, hablemos, firmemos para que el gobierno se endeude más. ¿Por qué no nos debemos endeudar más? Bueno, sí nos podríamos endeudar más para inversión, ¿no? Y al final de la conversación seguramente vamos a dar unas cifras interesantes que yo no esperaba encontrar ahí. Pero no deberíamos endeudarnos para la actividad permanente, ¿no? Para sueldos. Es lo mismo que nos pasa en los hogares, ¿no? Uno se endeuda para crecer, uno se endeuda para pagar las cuentas. Si uno se endeuda para ir al supermercado, es que ya tiene algunos problemas de financiamiento que debería comenzar a revisar de otra forma, ¿no? La deuda pública en el gobierno de Toledo creció 14% y en el gobierno de García creció 1%. ¿No? Hubo lo que se llama un programa de reperfilamiento de la deuda. Se comenzó a tomar deuda para pagar otra deuda, ¿no? Y la deuda se bajaban los intereses, se ampliaban los plazos. Lo concreto es que a lo largo de los 5 años del presidente García la deuda creció 1%. Y en los primeros 3 años del gobierno de Humala la deuda siguió en ese nivel. Nos afectó muy fuerte la crisis del año 2013 de las cotizaciones, que el presupuesto se comenzó a complicar demasiado. Y los últimos 2 años del presidente Humala es donde crece más la deuda en su gobierno. La deuda en total en el gobierno de Humala creció 44%, principalmente focalizada en esos 2 años. Y la proyección de estos primeros 2 años del gobierno de Kuczynski y Vizcarra es 54%. Es decir, la deuda pública se ha duplicado en 4 años. Entonces, ahí tenemos un problema que no deberíamos descuidar. Es cierto que la recaudación tributaria no acompañó, pero eso no nos obliga o no nos da la posibilidad de duplicar la deuda en solo 4 años, ¿no? Claro. Y
ya en el momento la deuda está alcanzando, según las cifras del Banco Central de Reserva, 175.000 millones de soles. Había un cuadro por ahí. A ver, tenemos el cuadro. Donde decíamos cuánto de la deuda era interna y externa. A ver, ahí está. Sí, deuda externa. La deuda total, 175.000 millones. 35% es deuda externa, 65% es deuda interna. A ver, expliquemos qué es la deuda interna. La deuda interna es aquella que se conviene con acreedores del país, ¿no? Por ejemplo, ¿los pensionistas son los acreedores del país? ¿O no? Generalmente es la toma de créditos que hacen los gobiernos regionales, locales, entidades con, por ejemplo, el Banco de la Nación, o la emisión de bonos que se hace acá en el mercado local, ¿no? Así es que son colocados de manera interna. Sí, entonces ese es lo que le llaman la deuda interna. No saquemos el cuadrito, y la deuda externa es endeudamiento con el exterior. En el exterior, de la misma forma, los bonos, ¿no?, que han tenido además mucho éxito en el caso peruano, y los créditos. ¿Y esta torta cómo ha variado en los últimos años? Yo me imagino que de los 80 a esta época, antes había un mayor endeudamiento externo que interno, ¿no? Exactamente, exactamente. El país ya tiene la posibilidad de emitir bonos sin mayor complicación en el país y levantar financiamiento. Y también lo hace afuera y con bastante éxito. Por ejemplo, la deuda interna, ¿hay un endeudamiento del Estado con la banca privada? Hay endeudamiento con la banca en general, ¿no? Pero relativamente poco. Luego podríamos desagregar esa cosa, pero en el caso de la deuda externa, efectivamente, antes era porcentualmente mayor, ahora es menor. Y antes era más la deuda con créditos que con bonos, ahora es más bonos que créditos. ¿Es mejor endeudarse internamente o externamente? ¿A quién hay que pedir? ¿Al Estado es mejor que coloque el bono adentro o que coloque el bono afuera? Cuando lo lógico es que de repente afuera las tasas de interés son más competitivas. Sí, ahora, si el Estado tiene la posibilidad de colocar adentro o afuera, sería mejor endeudarse afuera para dejar que el mercado local pueda endeudar a las compañías adentro, ¿no? Porque no son muchas las compañías que pueden colocar bonos afuera, ¿no? En todo caso, tanto el Estado como las compañías podrían ayudar a que este mercado de capitales sea mucho más activo de lo que ya es, ¿no? Mira estos datos. La deuda interna es ahora mayor que la externa, antes era al revés. Y la deuda externa antes era más créditos que bonos, ahora el 26% de eso es bonos y el 9% es créditos. Y dentro de eso 7% es con organismos y 2% con el Club de París, un grupo de países que tiene una deuda con el país. En el caso de la deuda interna, de ese 65% es 5% de corto plazo y 60% de largo plazo, 57% en bonos. Si vemos la deuda externa como porcentaje del PBI, al empezar el gobierno de Toledo la deuda representaba 50% del PBI y es un porcentaje ya peligroso, para países como el nuestro peligroso. 25%, 30% podría ser un porcentaje ya bastante recomendable, menos que eso mejor. Y en el gobierno de Toledo se bajó a 36% esa ratio y 21% al final del gobierno de García. Ahora, correlación con el déficit fiscal. ¿Cómo debemos empatarlo? El tema de deuda con déficit fiscal, por ejemplo. Yo necesito deuda para financiar mis operaciones. Sí. Y parte de eso es para cubrir el déficit. Ahora no tenemos mucho problema porque el déficit todavía es manejable. Es más, fue mucho la preocupación que se tuvo con el déficit. Hubo una fuerte reducción del gasto a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero el déficit ahora ha bajado, ¿no? Ya está un poco manejable de lo que era hace 2 años, pero a costa de un poquito desacelerar la economía y endeudarnos. Ha crecido de 22 a 24% el ratio de endeudamiento. Todavía junto con Chile es la más baja de América Latina, pero deberíamos comenzar a ver de potenciar, por ejemplo, la recaudación tributaria. Claro. Y yo diría que si vamos a endeudarnos deberíamos sacarle el jugo a esos recursos, aprovecharlos al máximo. ¿Para qué recomiendas que el país se endeude? Para inversiones, definitivamente. Por ejemplo, ¿no? El hacer una
carretera interoceánica, ¿vale la pena endeudarse? No, debería ser... para programas productivos. Deuda, sí, sobre todo en proyectos de desarrollo económico que generen para hacer un producción. proyecto de irrigación es conveniente endeudarse. Puede ser. Y mira, ¿cómo se endeuda el país, ¿no? ¿En dónde aplica sus recursos el país en cuanto al presupuesto, los recursos provenientes de la deuda? El presupuesto tenía entre 5 y 10% de financiamiento con deuda hasta hace 3 años. En el 2016, 17, 18 era 15% el porcentaje al que se llega al final del año. Y para el 2019 vamos a empezar con 15%. ¿A cuánto llegaremos, no? Ya comienza a tener mucha participación la deuda en el presupuesto público y entonces la preocupación ahora es que esos recursos del presupuesto público que vienen de deuda se gasten porque estamos pagando intereses. ¿Dónde están colocados los recursos de deuda en el presupuesto público? 21% en el gobierno nacional y 79% en los gobiernos regionales y locales. Wow. Los gobiernos regionales y locales tienen las 4/5 partes del presupuesto de deuda y van ejecutando casi cero. Poder, ¿no? Ya nos lo habías explicado, casi el 70% del presupuesto está en gobiernos regionales y locales, y ahora el tema del endeudamiento, ¿no? Sí. Qué interesante. Los gobiernos locales, sobre todo, tienen el 43% de la deuda, ¿no? Pero ellos tienen su sistema de administración tributaria que podían potenciar el impuesto predial, los arbitrios públicos y otras formas de financiar, ya en algún momento trataremos ese caso, sus gastos en cuanto a la provisión de servicios públicos. Como tienen los proyectos y las necesidades, pero no tienen los financiamientos provenientes de sus administraciones tributarias, es que el gobierno nacional se endeuda en favor de ellos. Ahora, acá hay una mala noticia, que es que se ejecuta 0%. Casi cero. O sea, el 43% de la deuda... Entonces pido el billete para no guardarlo, no se muevo. ejecuta. Y creo que hay que diseñar un sistema con incentivos correctos, ¿no? Por ejemplo, de los recursos ordinarios se termina gastando 80, en el peor de los casos 90, 95% del presupuesto. ¿Por qué? Porque los recursos ordinarios, si no se ejecutan, revierten. En cambio, los recursos de deuda, si no se ejecutan, no revierten. Se pueden acumular para el siguiente año y el subsiguiente año. Entonces, si no revierten, ¿para qué ejecuto? Y si no ejecuto, no tengo problema. Eso hace que, por ejemplo, el 80% de la deuda esté en los gobiernos regionales y locales y se vaya ejecutando cero, casi cero. Está bien. En el caso de los ministerios es 21% y se va ejecutando solo 16% y también es bajo. Ahora, se usa más para obras, 87%, que para estudios, pero en el caso de obras el avance es 3%, en el caso de estudios el avance es 9%. ¿Y en qué funciones se usa la deuda para financiar el presupuesto? Tenemos ahí un segundo cuadro. A ver el cuadro, Kevin. ¿En qué funciones se tiene más recursos de deuda? Ahí está. Transporte, 28%. Saneamiento, agua y desagüe, 18%. En salud, 9%. En educación, 9%. En agricultura, que es muy intensivo en mano de obra, 13%. Y en otros, 23%. Entonces, transporte, saneamiento, agricultura, educación y salud, los 5 principales. Y ahí es donde deberíamos hacer la reflexión, ¿no? Un café cargado para todos. De ese 28% de recursos de deuda que se destina a proyectos de transporte en el país, se va ejecutando 7%. De los recursos de saneamiento, que son 18%, se va ejecutando casi 0%. De los recursos de agricultura, que es el 13% del presupuesto financiado con deuda, se va ejecutando casi 5%. En educación, tiene el 9% de los recursos de deuda, se va ejecutando 1%. Y en salud, casi 0%. Entonces, tenemos la plata que ha llegado vía endeudamiento, con créditos o con bonos, pero el avance en ejecución es bien pobre. Algunos proyectos, quizá para mencionarlos, que están retrasados en su ejecución y deberíamos privilegiar su avance. En el caso de transportes, los 5 primeros, 2 son de Piura, vías en Pariñas y Los Órganos, y 3 son en Arequipa, La Joya, Uchumayo y el sistema de transporte de la ciudad. En el caso de saneamiento,
Hay un proyecto en Chorrillos, en Lima Metropolitana, otro en Huarochirí, otro en Virú, Trujillo, otro en Huamachuco, también La Libertad, y Padre Abad en Ucayali. En el caso de agricultura, los recursos de deuda principalmente son para Chaymochic, en La Libertad, Majes en Arequipa, Alto Piura, Amojao, es Jaén, Amazonas, San Ignacio, y Yauca, que toma parte de Ayacucho, parte de Arequipa. En educación tenemos colegios en El Tambo, en Huancayo, en Huánuco, en Jaén, Cajamarca, en Chiclayo, en Amazonas. Y en el caso de salud tenemos establecimientos de salud, el Unanue de Tacna, Lorena de Cusco, Cutervo en Cajamarca, Valdizán en Huánuco y Villarrica en Pasco. Bueno, impresionante que estamos en una huelga médica, salen los médicos a exigir mejores sueldos, tenemos un problema de déficit de infraestructura y no ejecutamos, nos endeudamos, no ejecutamos, o sea, ya se está pagando intereses, pero no usamos esos recursos para generar valor y desarrollo para el país. Sí, bueno, la lección acá es, el país todavía está fuerte y podría endeudarse, ¿no? Pero no estamos creciendo a la velocidad que justifique tomar más deuda. Es gestión. Sí, y estamos tomando la deuda y no la estamos ejecutando, ¿no? Entonces pagamos los intereses por no ejecutar. Y yo les digo a ustedes se endeudarían, a ver, yo quiero un préstamo, va al banco, pide el préstamo y se guarda la plata. Empieza a pagar intereses, pero tiene la plata ahí guardada. Así estamos como estamos en el país. Hay que cambiar, falta gestión, falta liderazgo, no todo es política, hay que liderar el país y hay que hacerlo funcionar, porque esto es lo que genera trabajo, esto es lo que genera oportunidades, esto hace que se eleve el consumo, eso es lo que hace que se reactive la economía del país. Muchas gracias siempre, Eloy Durán. Eloy Durán también va a estar muy pronto a nivel nacional en diciembre, una gran sorpresa de UCI Noticias para todos ustedes. Nos vamos al corte y viene Anthony Astocóndor a contarnos qué pasa con la final de la Copa Libertadores, el superclásico Boca River.